Hol- Buenos días, amigo. Hola, me paro delante de la cámara en esta directa, como en todas, por indignación. No hay momento en que haga una directa yo que no sea por la motivación de la indignación que siento y que sufro al ver las noticias de Cuba, al ver las incoherencias en que se administra nuestro país, a ver la humillación, la desvergüenza con que se lleva el país. No hago directa por buscar publicidad, ni por buscar pago, ni por buscar nada, ni por buscar... Por indignación escribí un programa para gobernar Cuba desde una posición socialdemócrata. Por indignación creé un partido para gobernar Cuba desde una posición de democracia y libertad, en que todos los cubanos seamos iguales ante la ley, ante los derechos, ante las oportunidades, y que se acabe una tiranía que tiene sometida a la mayoría de la población al credo de una dictadura que no cree ni en el socialismo, ni en comunismo, ni en nada, cree en su supervivencia, absolutamente en eso, en la supervivencia de, como digo, 4 familias que están viviendo a como le da la gana en nuestro país. Hay una serie de necesidades y de cosas en el país que no ni le interesa resolver ni nada, solamente le interesa la supervivencia del poder para vivir a sus anchas. Y como he dicho, me paro a hacer una directa. Me da igual que me vea uno, que me vean 10, pero desahogo mi angustia. Y en esta veo noticias por todas partes del mundo, en muchos medios del viaje de Díaz-Canel, la gira que está haciendo, una gira pidiendo dinero, pidiendo perdón, pidiendo moratoria para las deudas que tienen enganchadas. Y lo que está vendiendo es la humillación de un país, está vendiendo la soberanía del país, está entregando el país a quien no debe. El país tiene que entregárselo a los cubanos. Los cubanos de fuera y de dentro somos suficientes para hacer de nuestro país un país rico y vivible. No hay que acudir a nadie. Es indignante que ver a Díaz-Canel en Rusia. Es indignante. Para cualquier cubano que tenga vergüenza es indignante ver a Díaz-Canel pidiendo limosna en Rusia. Es indignante. Cuando Cuba se sometió a la geopolítica soviética, Cuba era un satélite de la Unión Soviética, Cuba era un discípulo en Occidente de la Unión Soviética. La Unión Soviética se desboronó y dejaron a Cuba en cuera. La Unión Soviética le mandaba a Cuba 13 millones de barriles de petróleo a Cuba anuales, 13 millones, una barbaridad. En Cuba corría el petróleo y de momento nos cortaron el grifo, nos dejaron al aire, nos dejaron sin relaciones con los demás países, nos dejaron sin vínculo económico con nadie. Nosotros no teníamos monopolizado la Unión Soviética, monopolizado que de nosotros cosechábamos lo que decía ella, azúcar y cítrico, y eso era lo que había que producir porque lo decían ellos, lo decía el CAME, y nosotros producíamos azúcar y cítrico para todos los países de socialistas. Y era lo único a lo que se le daba atención. Se fue la Unión Soviética, se acabó la Unión Soviética y nos dejaron en calzoncillos, solo tirados del agua acá del charco, como dice la frase. ¿Cómo es posible que ahora vaya ese señor a rendir pleitesía, a justificar moratoria,
a pedir moratoria y a pedir dinero, a pedir ayuda solamente para sobrevivir en el poder. Buscar respiro, anda buscando respiro para mantener un poder ineficiente, un poder fallido, un Estado que no van a levantar por ninguna parte, porque está la mayoría de la población ya en contra de un sistema agonizante, un sistema que tiene que entregarle el poder a los cubanos. Los cubanos no pueden seguir en ese estado fallido que ha fracasado. Todas las políticas socialistas han fracasado en Cuba. Se ha fastidiado, como he dicho yo, la industria, se ha fastidiado la economía, se ha fastidiado todo. Y no es problema de Estados Unidos, ni es un problema del COVID, ni es un problema de esto, ni es un problema de acá, es un problema de mecanismo, un problema de sistema. Un sistema en que estamos todos los cubanos atrapados. ¿Y nosotros hasta dónde vamos a llegar? Que está la mitad de la población en Cuba sometida, humillada, más de la mitad de la población. Una gran por ciento de la población cubana ha tenido que emigrar, coger la maleta e irse de su tierra, porque no puede vivir en Cuba. Y los que estamos fuera, que hablamos algo, no podemos entrar por los intereses de 4 personas: Fidel, Raúl, su familia y el entorno fiel, que todos están viviendo de ellos. Y por debajo de ellos están los malatracas de provincia, de todo el aparato administrativo, que están comiendo y robando, que hay una corrupción generalizada. Hay una corrupción generalizada. La mayoría de las cosas que salen no llegan a la población. No llegan a la población. Entonces, está Díaz-Canel viajando el mundo, vendiendo la miseria de un país rico, vendiendo la miseria de un país digno, vendiendo la miseria de los cubanos con vergüenza y con capacidad de levantar nuestro país. Y no tenemos los cubanos oportunidades. Tienen primera oportunidad los rusos, los chinos. Ahora compromete el país con los rusos, con los chinos. Ahora viene los hoteles los van a llenar de rusos, como estaban viniendo los rusos a Cuba, los hoteles llenos de rusos buscando alcohol, droga y niñas para sexo. Ese es lo que está buscando, desacreditar nuestro país, nuestra patria. Ahora vienen los rusos, que vienen por lo que vienen a Cuba. No vienen a ver un museo, ni a ver la historia, ni a ver la arquitectura, ni a ver nada. Vienen por sexo, alcohol y droga. Y eso es lo que está buscando Díaz-Canel en Rusia. Lo que está buscando. 4 migajas. Y que vengan rusos para acá de turistas. Para que vengan rusos, empresas rusas, a invertir y hacer lo que les dé la gana en Cuba. Y los cubanos no podemos llegar y meter nuestra empresa allí. ¿Dónde vamos a llegar los cubanos? ¿Cómo nosotros los cubanos vamos a cambiar aquello? Por Dios, es indignante ver esa situación. Es indignante que nuestro país, con todo un vínculo, con toda una vinculación histórica con Occidente, con Europa, con España, con Estados Unidos, ha tenido un vínculo histórico con sus luces y sombras, pero los vínculos, las raíces, nuestra idiosincrasia nace de nuestros vínculos con Occidente, nuestros vínculos con España, con Europa, con Estados Unidos. Y nuestra posición geográfica lo exige, que tener vínculos comerciales, económicos, culturales con ese entorno. Con ese entorno, ¿cómo te vas a ir a Rusia, que no tiene que ver nada culturalmente con nosotros? ¿Cómo te vas a ir a China y venderle a China y a Rusia nuestro país? ¿Cómo le vas a vender nuestro país a los rusos y a los chinos? Que ya los rusos nos dejaron tirados y los chinos van en su expansión del mundo, en su hegemonía geopolítica. Los chinos quieren ser superiores a los americanos y en esa proyección geopolítica está Cuba cediendo todos los terrenos.
Cuba tan pequeña y tan miserable que está, con tantas necesidades en la población, entregándose a la lucha geopolítica de los rusos y de los chinos. Cuba, con la proximidad que tiene en Estados Unidos, con la proximidad que tiene a la familia cubana, que la mayoría está en Estados Unidos, gran parte de los familiares de los que viven en Cuba viven en Estados Unidos. Los vínculos, esos tienen que regularizarse. ¿Cómo usted va a buscar ahora auxilio a quien nos dejó tirados, quien nos dejó sin protección, quien nos dejó sin vínculo económico? ¿Cómo usted va a volver a los rusos? ¿Cómo usted va a volver allí? Que nuestro país no es eso. Nuestro país no es eso. Nuestro país, nuestras raíces, nuestra idiosincrasia está con Occidente. Nosotros tenemos que tener vínculos de todo tipo con Europa, con Estados Unidos, con los países de América Latina, pero con los países de América Latina no vendiendo revolución, no vendiendo socialismo, vínculos que hay de lengua, de cultura, de económicos, vínculos por proximidad. ¿Qué nos cuesta el transporte a los países de América Latina? ¿Qué nos cuesta el transporte a Estados Unidos? ¿Qué nos cuesta el transporte a Europa? Es que los vínculos con Rusia, con China, encarecen, en la economía encarecen, solamente de transporte encarecen cualquier relación comercial. Por Dios, tenemos que hacer algo por levantar en peso esa dictadura fracasada, esa miseria vendida a nuestro país, esa miseria que denigra al cubano, denigra la economía de nosotros. Nosotros tenemos que ser un país libre, independiente, con relaciones comerciales, mercantiles, culturales con Estados Unidos, con Europa, que son de donde nos vinieron las raíces, donde tenemos vínculos históricos. Los ingleses nos dejaron una lección en el 1700. Los ingleses, cuando ocuparon La Habana, La Habana prosperó de manera espectacular, el mercantileo, y hay que vivir del mercado, del mercadeo, hay que vivir de eso, porque eso es lo que genera riqueza, lo que produce riqueza. Los ingleses como un ejemplo de la influencia inglesa, de la influencia americana, la influencia española. España la tenemos ahí para que nos vincule con Europa. Se puede negociar con Alemania, se puede negociar con Francia, con Italia, con todo. Tenemos el camino de una potencia económica de Europa. Tenemos ahí para nosotros establecer nuestros lazos económicos, nuestros vínculos económicos con Europa. ¿Cómo va a ir un presidente miserable a irle a pedir a Rusia, que nos dejó tirados? ¿Cómo le va a ir a pedir a Rusia, que está en una guerra fratricida, en una guerra miserable, en una guerra terrorista contra un país que ha demolido a Ucrania? ¿Cómo va a ir un presidente en plena guerra de Rusia contra Ucrania? Va el presidente cubano a dar la cara allí, a establecerse como miembro simpatizante de una geopolítica miserable en el mundo, que tiene el mundo hundido en mierda. ¿Cómo vamos a nosotros seguir permitiendo que una gente tan vacía de contenido, de poder, nos siga representando en el mundo? ¿Cómo nos va a representar ese señor, que es un monigote del verdadero poder que tiene Raúl sobre Cuba, las empresas de Cuba y el ejército? ¿Cómo nosotros vamos a seguir permitiendo, cubanos de dentro y de fuera, que nos represente alguien tan miserable y tan ignorante? ¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos represente una primera dama cubana tan ridícula y tan fuera de contenido, yo no sé cómo catalogar a esa señora? ¿Cómo vamos a tener una primera dama cuando hay tantas y tantas cubanas, médicos, doctoras, científicas? ¿Cuántas mujeres hay en nuestro país dignas, con mucho valor, para que nos represente esa señora como primera dama, haciendo el ridículo en todas partes donde va?
Nuestros vínculos tienen que ser con Estados Unidos. Estados Unidos tendrá su forma, porque Estados Unidos ha sido Estados Unidos por su poderío, por sus cosas, pero Cuba no va a ser de los Estados Unidos. Cuba no va a ser de los Estados Unidos. Y hay gente contradictorias por ahí que quieren que la anexión. ¿Cómo vas a pedir anexión a Estados Unidos? No. Nosotros tenemos que ser una república que nos trate a Estados Unidos con respeto. Hay gente incoherente por ahí que piden restablecer la Constitución del 40 y piden la anexión a Estados Unidos. ¿Pero qué cosa es eso? La Constitución del 40, en los primeros artículos, uno de sus primeros artículos es que Cuba es un Estado independiente sin vínculo, sin tratado extraterritorial con nadie. Esos son, creo que no recuerdo bien el número, pero de los artículos de la Constitución del 40, hay un artículo que establece que Cuba no puede establecer tratado con ningún país extranjero. Entonces no, Estados Unidos tiene que tratarnos como república independiente, nos tiene que tratar con eso. Tendremos que hacer tendrá que haber un acuerdo de colaboración en todas las esferas de comercio, de ciencia, de todo lo que se pueda. Pero la soberanía la soberanía no, ni a Estados Unidos ni a Rusia. Y ahora no se están diciendo que Estados Unidos, que quiere cogerse Cuba, que Estados Unidos el bloqueo y toda una pila de ensarta de mentiras que han echado durante 62 años y van a regalarle a Cuba, porque la están regalando. Lo que digan los rusos ahora es lo que es. Yo quiero el Mariel, yo quiero aquello, yo quiero esto, porque le deben dinero a los rusos. Y los rusos le importa un pepino Cuba, le importa un pepino el comunismo y le importa un pepino Díaz-Canel. Y ahora va a llorar miseria a los países que puede ir, porque Díaz-Canel no puede venir a Europa, Díaz-Canel no puede ir a Estados Unidos, Díaz-Canel no puede ir a ningún sitio, no puede ir a Inglaterra. Porque hay colonia cubana, hay población cubana que se le tiraría a la calle e irían por él. Y la otra es que no lo van a atender. Y en estos tiempos, peor. Cuando el mundo tiene sancionada a Rusia, cuando el mundo tiene rechazada a Rusia por su guerra invasora, Cuba va a rendirle pleitesía a Rusia, va a vender el país, va a entregar el país. Señores, por indignación los cubanos tenemos que hablar, tenemos que salir, tenemos que hacer algo. Es una desvergüenza este recorrido que ha hecho el presidente. Es una desvergüenza para ti, para mí, para todos los cubanos, para ti que me estás oyendo. Dilo, repítelo, compárteme o dilo tú y que te vean que es una desvergüenza y lo que estamos soportando, la mayoría de los cubanos, es una desvergüenza, una deslealtad, una humillación. Nos están vendiendo el país, nos están regalando el país por 4 pesetas para defender el poder de los 4 que viven del sistema, de los que no quieren caer, y hay que tumbarlo, hay que desaparecer el sistema de raíz completo por la corrupción, por la miseria y por la desvergüenza con que dirigen a nuestro país. Y tú, 27 de noviembre, que hice la anterior directa, porque es una desvergüenza lo de las elecciones en Cuba también, es una mentira, un engaño, un fraude. No vayas a votar el 27 por lo que nos representan, porque eso es una mentira. El delegado no te va a arreglar ningún problema, van a seguir las cosas como están. La única forma de cambiar el país es cambiando el sistema sociopolítico en Cuba, es restableciendo la Constitución del 40, que es el única constitución escrita bajo democracia, porque llegó Batista, después de Batista vino Fidel, se instaló la tiranía y se hizo una constitución a modo de la dictadura, se ha hecho una constitución, se ha reformado una constitución a acomodo de ellos, de acomodo del poder. Tenemos que engancharnos para que no haya, de la que hablaré más adelante, la Constitución del 40, pero es el instrumento jurídico que nos puede servir de paraguas para que no haya en Cuba una anarquía incontrolada, para que no haya un desorden social. Tenemos que establecerla como paraguas
Y nuestros vínculos económicos, sociales, políticos, culturales, tienen que darse con Occidente, tienen que darse con Estados Unidos, tienen que darse con Europa y con América Latina tiene que darse ese vínculo que hay histórico, tiene que seguir ese vínculo, pero sin influir inmiscuirnos en la vida de los países, ni querer proyectar la política de ningún país, ni injerencia en asuntos internos de ningún país. Tenemos que hacer nuestra Cuba digna, tenemos que hacer una Cuba de vergüenza, tenemos que tener una Cuba de prosperidad, tenemos que tener una Cuba de respeto a los demás y tenemos que alejarnos, aunque sigamos con los vínculos con Rusia y sigamos los vínculos con China, pero tenemos que alejarnos porque esas relaciones no favorecen el desarrollo de nuestro país, esas relaciones nos han hecho daño. Amigo, si me ves, compárteme. Y si no me comparte, di algo de lo que yo he dicho. Muestra tu indignación. Los cubanos tenemos que mostrar nuestra indignación. Todos tenemos que mostrar la indignación. Tenemos que ser nosotros los que cambiemos el país. Tenemos que cambiar en nuestro país. Que el país sea nuestro. Que produzcamos nosotros. Que paguemos nosotros lo que compremos. Lo que comprometemos nosotros. Amigos, un abrazo y que la vida a nuestro país le sonría.